La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las islas de los mares Jónicos y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor, en la actualidad Turquía. Las etapas en las que se desarrolló la antigua civilización de Grecia fueron la minoica, edad oscura, arcaica, clásica y helenística. La civilización minoica es considerada un antecedente cultural de la antigua Grecia. Se destacó por su poderío comercial, por el arte de sus cerámicas, pinturas, murales y su arquitectura. La Edad Oscura es el periodo que transcurre desde el colapso del mundo micénico y el inicio de la Edad Arcaica. Se le llamó así por la escasez de fuentes y silencio arqueológico frente a la riqueza cultural anterior al colapso. Los hechos más relevantes fueron la modificación de la localización de los asentamientos, el abandono de la escritura lineal B mecénica, la introducción del alfabeto en la segunda mitad del periodo y el nacimiento de la polis, ciudades-estado griega al final de la época. En la época arcaica surge una nueva sociedad con aristocracia, una nobleza de carácter guerrero más protagonista frente al pueblo, con un estrato privilegiado. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse la moneda, se desarrollaron las polis, surgieron legisladores y se formaron ejércitos hoplíticos. En la época clásica surgen dos ciudades importantes, la Esparta y Atenas, una etapa marcada por conflictos externos e internos. Comienza con el fin de la guerra entre las ciudades-estado de la Grecia antigua y el Imperio persa, y culmina con la cristianización del Imperio romano de Occidente. Por último, tenemos la etapa helenística, que con la muerte de Alejandro de Macedonia marca el inicio de lo que denominamos época helenística y llega hasta la culminación de la conquista romana de Grecia. La Grecia arcaica es la segunda etapa en la historia de la cultura griega, debido a que, a diferencia de la Edad Oscura, comenzamos a tener mayor cantidad y claridad de registros históricos. Este periodo se ubica entre los siglos 8 y 5 a.C., y se da inicio con las Olimpiadas, que era una serie de competencias donde participaban atletas de toda Grecia y hasta más. Tenía eventos como lucha, carrera de a pie, carrera de carros y lucha con armadura, deporte en el cual era común que hubieran muertos en los enfrentamientos. Los participantes competían desnudos, además era solo para hombres, las mujeres no podían participar y tampoco podían estar de espectadoras al tener negada la entrada a los coliseos y a los eventos. En la era arcaica se tenía una sociedad con distinta aristocracia. La nobleza era de carácter guerrero, cada vez más protagonista frente al pueblo, llamado demos. Tenían un rey cuyo título se llamaba Basileus, y toda la aristocracia estaba liberada de trabajos serviles y físicos. Homero, a pesar de ser considerado más como poeta que un historiador, se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia, admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Pero a pesar de todo esto, la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. La era arcaica va unida con la visión del mundo de Homero. Su legado es el documento que define la educación de esa época, siendo el verdadero inspirador de términos como paideia. Esta era la máxima inspiración griega en términos educativos. Recopilaba la tradición, cultura, literaria y educación y la dejó por escrito. La paideia contiene las concepciones pedagógicas prehoméricas. Estas eran el honor, sentido del deber, orgullo de casta y amor a la gloria. De estos proviene el término aristócrata, de Aristoi, que significa los mejores. Así podemos concluir que su sociedad era todo lo contrario al igualitarismo. En la Ilíada, como su mayor obra, se nos narra las aspiraciones, que en ese entonces se convirtió en ser un héroe, un caballero, sobresalir en la sociedad, y esto era mediante ser competitivo en guerra o en las Olimpiadas, mediante técnicas llamada mimesis. Se imitaba a alguien, que anteriormente era un dios, pero posterior se cambió a imitar a un artista. Creían en la ilimitada capacidad del arte para guiar a alguien más. Esto se alcanzaba cultivando virtudes como la nobleza, el orgullo, el respeto reverencial a los dioses y la bondad.
y surgen términos como el tecne, formación física y gimnástica y manejo de las armas. También tenían que tener conocimientos de música, danza, retórica, lenguaje, saber convivir. Todo esto mediante una repetición sin reflexionar. Hesíodo fue uno de los más grandes poetas de la antigua Grecia, galardonado repetidas veces por sus pensamientos filosóficos y su manera de llevar la vida. Se reconoce como uno de los primeros filósofos de Grecia y uno de los más importantes para su época. Hesíodo compartía un ideal distinto, enfocado en los trabajos y los días. Era opuesto a los valores anteriores, ya que resaltaba la laboriosidad, la sabiduría sencilla, el realismo corriente y cotidiano, además de la justicia austera. De sus aportes está el término dique, que emana al orden correcto de la sociedad. Así él también democratizó la educación y amplió el alcance social de la paideia. Esparta era una de las polis más poderosas de Grecia, precedida por su rivalidad con Atenas. Se encontraba en la región del Peloponeso, en el sur de Grecia. Estaba ubicada en el valle del río Eurotas, rodeada de montañas y a unos 30 kilómetros de la costa del Golfo de Laconia. La ciudad se encontraba en una posición estratégica, rodeada de montañas que la protegían de los invasores y le permitían controlar las rutas comerciales terrestres entre el norte y el sur del Peloponeso. La ciudad también tenía acceso al mar a través del puerto de Gideon, que se encontraba a unos 40 kilómetros al sur de Esparta. Su sistema político era la diarquía. Dos reyes ejercían el poder militar, religioso y judicial. Uno actuaba como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, mientras que el otro supervisaba los asuntos internos y asumía el mando militar si hiciera falta en sustitución de su homólogo monarca. Así, siempre habría un rey que permaneciera a salvo en Esparta. Los reyes de la diarquía no ejercían una especie de gobierno absolutista. Compartían sus funciones judiciales con los miembros de la Gerousia, es decir, el Consejo de Ancianos. Como no tenían leyes escritas, cada año se elegía por aclamación a 5 éforos. Estos funcionarios tenían que vigilar la actividad de los reyes y velar por el buen cumplimiento de la legalidad. La Asamblea Espartana era el órgano de gobierno al que pertenecían todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. La sociedad espartana estaba dividida en 3 clases: los ciudadanos o espartanos, los periecos, residentes no ciudadanos, y los iliotas, esclavos. Los ciudadanos tenían derechos políticos y eran considerados los guerreros más importantes. Esparta era una sociedad altamente militarizada, donde el entrenamiento y la disciplina eran fundamentales. La educación se centraba en la formación de guerreros y se enfocaba en la disciplina, la obediencia y el trabajo en equipo. Los hombres se entrenaban desde temprana edad y se esperaba que fueran capaces de luchar y morir por su ciudad-estado. La paideia espartana. Esta era de carácter elemental y fomentaba la formación moral y física. Sin embargo, no se tenía un aprecio por la instrucción intelectual, por lo que se redujo a la mínima expresión de sus enseñanzas. Estas se resumían en 7 materias. Dentro de ellas se encontraba la lectura, escritura, cálculo, memorización de versos, asimilación de la tradición moral negada por los ancianos, ejercicios físicos y la estrategia. Además tenía un trasfondo cívico que tiende a la concordia entre sus ciudadanos. Para el espartano era prioritario aumentar la población, que además estaba diezmada por las guerras, y también la protección a los suyos. Además tenían aprecio por el ocio, como la danza, la caza, el gimnasio, las tertulias o banquetes comunitarios. En cuanto a la mujer, se priorizó el fortalecimiento físico antes que el de sus ocupaciones sedentarias. Incluso se organizaban certámenes para la evaluación de la ligereza y también de la fuerza femenina. Sin embargo, estas estaban orientadas a la procreación y el cuidado de los hijos. También tenían costumbres que mandaban a veces con el horror, pues se contemplaba la eliminación de los recién nacidos cuando los ancianos reconocían en los neonatos malformaciones o alguna debilidad. Instituciones educativas y su estructura. En el estado espartano, la polis, a través de sus leyes, era el propietario del individuo,
y de su familia en términos educativos. También podía verse como un gran cuartel escuela en el que cumplían con el orden prescrito para su vida. Esta asemejaba a la de un cuartel militar con campamentos y con la figura del paidonomo, un magistrado público encargado de la educación. Debajo de él se situaba el proteros, que tenía bajo sus órdenes a grupos equivalentes a batallones. Y en el último escalafón estaban los boagos, que se encontraban a la cabeza de compañías. También una figura a destacar en el organigrama educativo era el mastigorofos, un castigador o corrector de la disciplina. Las etapas educativas comenzaban en la trofé o crianza junto a la madre, de 0 a 7 años. La segunda etapa era la paideia o infancia, de 7 a 18 años. La tercera etapa era la melleirenía o adolescencia, de 18 a 20 años. La cuarta etapa era la eirenía o juventud, de 20 a 30 años. Como última etapa tenemos la madurez, que era a partir de los 30 años en adelante. A lo largo de esta última etapa, el ciudadano adquiría plena posición de derechos civiles y políticos. Su sentido de la disciplina, la agogé, implicaba la negación del individuo y la reafirmación de la comunidad, justo al revés del resto de los griegos, en cuyas polis se fomentaba la educación de las personas desde la individualidad. La Grecia clásica se caracteriza por su rivalidad entre Esparta y Atenas, así que comenzaremos hablando un poco sobre Atenas y su educación. Durante 4 siglos de sucesos que marcaron la historia de esta potencia, se estableció lo que se conoce como el clasicismo griego, en los que quedaron plasmados las influencias de Esparta, Homero, Hesíodo y Pericles, lo cual dio como resultado la paideia ateniense. Atenas se inspiró en el modelo comunitario espartano, tomando la capacidad de reflexión del individuo por encima de su sumisión a las leyes y sus costumbres. Atenas tomó de Homero el sentido de la distinción y diferenciación social de castas, y en Hesíodo se inspiraba para justificar la tendencia hacia la democratización y dignificación del trabajo, y también el derecho de educar a los ciudadanos. De esta forma, Paideia ateniense aspiraba a una educación comunitaria con un equilibrio entre la persona y la comunidad. Es así que los atenienses recurrían a la promulgación de buenas leyes, se apegaban a la honestidad, decencia y libertad, fomentando la participación ciudadana en temas políticos. Su educación se sostenía en 3 principios. Número 1. Eunomía. Esta defiende el buen orden de una sociedad. Número 2. Isonomía. Igualdad de derechos civiles y políticos en los ciudadanos. Número 3. Eucosmía. Aspiración de alcanzar el buen orden tanto en lo público como en lo privado. En la paideia ateniense se estableció un término que define la educación equilibrada del alma y el cuerpo. Se le denomina calocagatia, la cual se alcanza en el plano corporal con la intervención del instructor de gimnasio después de un adiestramiento de su salud física, para enfrentarse en guerras y defender a la potencia. El encargado de formar su alma era el citarista, el cual transmitía conocimiento de índole poético-musical, ya que los griegos creían que la educación musical tenía un efecto purificador en el alma, consolidando su educación espiritual que los acercaba a su ideal de belleza y a la verdad. La época helenística inicia en el 323 antes de la era cristiana con la muerte de Alejandro Magno, a sus 33 años, quien dejó como resultado una expansión con el Imperio Macedonio, y esta tiene su culminación con la caída del último de estos estados, Egipto, que desapareció como tal a la muerte de su reina Cleopatra en el 30 antes de la era cristiana. Durante esta etapa se abarcaron los territorios de Egipto, Próximo Oriente y Asia Central, donde florecieron nuevas ciudades griegas con nombres tomados de Alejandro, sus sucesores y sus familias: Alejandría, Antioquia, Seleucia. Se dio
una imitación por lo griego, con rasgos culturales comunes y de múltiples influencias recíprocas, la propagación de la cultura urbana, los modelos de urbanismos griegos y cosmopolitas, convirtiendo así a la cultura griega en una cultura dominante en vastos territorios y su fusión con las culturas orientales propias de estos territorios. Una nueva lengua, la koiné, surgió, que era conocida como la lengua común. También se comenzó una nueva política pasando de pólices a estados dentro de una monarquía, teniendo ciudades dentro de los reinos, estados independientes como el de Macedonia, Egipto y el Imperio Seleucida. Así, se reprodujeron modelos clásicos implantados caracterizados por una noción científica y divulgativa, una combinación de lo antiguo con lo nuevo, dando así a los primeros eruditos y que tenían cierto grado de especialización a un área de conocimiento concreta, por lo cual se lograron concebir los primeros manuales escolares, uno de ellos escrito por Dionisio de Tracia, y por supuesto distintos avances en aspectos educativos, ya que se crearon bibliotecas, sociedades científicas y escuelas. La paideia helenística estaba cimentada en un ámbito enciclopédico, o sease de múltiples saberes o de cultura general. Este era denominado como enkyklios paideia. Se esperaba que con esta el ser humano asimilara los conocimientos de un hombre libre. La enkyklios paideia era una combinación entre el respeto por las tradiciones y una innovación personal. La enkyklios paideia hacía un mayor énfasis en la enseñanza de 5 principales ámbitos, siendo el primero el gimnástico y el poético-musical, estos dos con influencias de la educación griega. Después tenemos al filológico, científico y filosófico, siendo estos tres el resultado de los avances pedagógicos desde la época clásica en Atenas hasta la época helenística. La enkyklios paideia estructuralmente se divide en 3 niveles. El primero es elemental, que es lo equivalente a la educación primaria de hoy en día. Esta incluye enseñanzas de tipo poético, musicales, de lectura, escritura y cálculo. Su impartición recaía en un maestro de las letras o gramatista y en un acitarista, un maestro de música. El segundo nivel es el medio y este dependía de un gramáticos. Esta era una preparación de corte filológico a partir de estudios literarios y científicos. En el tercer nivel está una formación doble. Por una parte tenemos la enseñanza retórico-filosófica, que eran impartidas por el retor, y también se enseñaban conocimientos técnicos encaminados a las profesiones u oficios. Estos eran impartidos por el sofos o sabio. La literatura fue muy importante en esta formación, y esta estaba orientada al conocimiento de 4 principales autores: el escritor Homero, el poeta Eurípides, el comediógrafo Menandro y el orador Demóstenes. El maestro de literatura basaba sus lecciones en las 4 siguientes fases. Primero, el resumen o diórsosis, la lectura y recitación, anagnosis, la explicación, exégesis, y el juicio crítico, crisis. El Museo de Alejandría fue una institución helenística que promovía el cultivo de conocimiento en diversas áreas. Este rebasaba por completo nuestro concepto actual de museo, ya que no solo servía para la contemplación y observación, sino que éste fungía como centro de investigación. En su momento llegó a congregar más de 100 sabios. También poseía herramientas científicas, equipos copistas y jardines botánicos.